Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión quiero hablarles sobre los derechos de los adultos mayores ignorados por la autoridad aduanera. Es innegable que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los habitantes del territorio nacional gozarán de los derechos humanos y garantías individuales contenidos en ella. No nos hace distinción alguna en cuanto a origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, prohibiendo todo tipo de discriminación, y que estas prerrogativas fundamentales solamente se podrán restringir o suspender de conformidad con las circunstancias y razones que contempla el artículo 29 de la Carta Magna. Entre estos derechos fundamentales tenemos los de legalidad, seguridad jurídica, audiencia y acceso a la justicia, la cual invariablemente deberá ser pronta, expedita y gratuita, lo cual va correlacionado con que la autoridad, independientemente de que debe fundamentar y motivar debidamente su actuar, otorgarle al gobernado un plazo determinado por la legislación positiva nacional para argumentar lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas correspondientes para acreditar su dicho. Me debe informar en el caso de los actos iniciados y levantados por las autoridades aduaneras el plazo que tengo para interponer mis medios de defensa correspondientes y qué opciones tengo para ello, ya sea a través del juicio contencioso administrativo o el recurso de revocación, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, so pena para la autoridad de que contaré con el doble de plazo señalado tanto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo como en el Código Fiscal de la Federación, según sea el caso, esto ya al momento de que se concluye un procedimiento administrativo de los regulados por la ley aduanera, ya sea un procedimiento administrativo en materia aduanera, entiéndase PACO, regulado en los artículos, perdón, PAMA, regulado en los artículos 150, 151, 153 y 155 de dicha ley federal. Un procedimiento administrativo de omisión de contribuciones, conocido como PACO, también llamado PAMITA, que tiene su fundamento en el artículo 152 de esa misma ley, o un procedimiento administrativo de infracciones y sanciones en materia aduanera, conocido como PIMA, que viene señalado en el último párrafo del artículo 152 de la multicitada ley aduanera. Claramente nos indica el artículo primero constitucional que no deberá haber discriminación alguna por parte de las autoridades, y es el caso que nos ocupa, que se deja en estado de indefensión a las personas adultas mayores, entendiendo como tales a las que tengan 60 años o más y se encuentren domiciliadas en tránsito por el territorio nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo tercero, fracción primera de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en virtud del que al momento de iniciarse o concluirse alguno de los procedimientos señalados con antelación, ya sea en reconocimiento aduanero o en una visita domiciliaria o auditoría de comercio exterior, si el afectado es un adulto mayor, la autoridad está obligada a informarle que tiene derecho a recibir asesoría gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario, con fundamento en el artículo quinto, fracción segunda, inciso D, de esa misma ley, que es muy poco conocida, lamentablemente, ya que en caso de no hacerlo, es un argumento suficiente para que se declare la nulidad lisa y llana del acto impugnado a través de juicio contencioso administrativo. Y de hecho hay una jurisprudencia pronunciada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuyo rubro cita procedimientos administrativos. Se deben aplicar, cumplir y respetar la ley de los derechos de las personas adultas mayores, que en resumen
atiende al principio pro homine pro persona, el cual no es otra cosa que un principio de protección a víctimas o a favor de sujetos vulnerables por no encontrarse en un plano de igualdad, y además es una directriz de preferencia de normas, la cual prevé que la autoridad aplicará la norma más favorable a la persona con independencia, de la jerarquía formal de aquella. Pues recordemos que muchos de estos adultos mayores lamentablemente ya no tienen una fuente alguna de ingreso, llegando incluso a mantenerlos en una situación de dependencia familiar, y puede ser el caso que estas personas se les llegue a embargar una mercancía, por ejemplo, por medio de un PAMA, ya sea como un pasajero proveniente de un vuelo internacional o en una visita domiciliaria que se le haga a su negocio en donde venda mercancía extranjera, siendo su único medio de sustento económico, y no conoce plenamente sus derechos, los cuales deberán ser tutelados y protegidos por el Estado mexicano, de conformidad con el artículo primero de la Carta Magna y con el artículo 133 de ese mismo ordenamiento fundamental, en razón de que bajo el principio de supremacía constitucional y reserva de ley, tanto dicha Constitución como los tratados internacionales son la ley suprema de la Unión, y al haberse comprometido el Estado mexicano con la comunidad internacional en dichos tratados, simple y llanamente no pueden ignorarse ni en general pasar desapercibidas esas exigencias a la autoridad y el atento respeto a los derechos de las personas para el caso de nuestro estudio, a saber, los adultos mayores, como por ejemplo lo menciona el artículo 17 del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido como el Protocolo de San Salvador, a través del cual se establece que toda persona adulta mayor tiene derecho a protección especial durante su ancianidad, comprometiéndose los estados parte, entre ellos México, a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica, y en particular a que se les proporcione instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas. Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, respetando su vocación o deseos, estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar la calidad de vida de los ancianos. Su servidor, en el tiempo que ha tenido camino ya recorrido en el ámbito del comercio exterior, créanme que nunca he visto una resolución determinante o que ponga fin a alguno de los procedimientos ya mencionados con antelación, que de verdad la autoridad reconozca los derechos de las personas adultas mayores. Argumento que se puede hacer valer bastante bien para obtener una sentencia favorable en un juicio contencioso administrativo, máxime cuando la autoridad que es el SAT o la ANAM, dependiendo si es reconocimiento aduanero o actos post despacho, conocen perfectamente la edad del afectado. ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente tienen los datos del Registro Federal de Contribuyentes, así de sencillo. Por favor, denle me gusta a este video y a todos los videos de su preferencia. Estaremos compartiendo información relativa al comercio exterior y derecho marítimo en español, inglés, francés y portugués. Déjennos también sus comentarios y de qué país nos están viendo. Cuídense mucho, muchísimas gracias como siempre. Este canal es suyo, son bienvenidos.